Moisés estaba cómodo haciendo lo que hacía y siendo lo que era, hasta que Dios un día lo llamó a hacer otra cosa. Y lo que lo llamó a hacer era tan diferente que el miedo, el temor lo embargó. Aún se negó de inicio a hacerlo. Usted conoce la historia. Puso excusas delante de Dios para no hacer lo que Dios le llamaba a hacer. Le dijo que él era incapaz para eso. Le dijo tal vez que no tenía la estructura, la plataforma, el conocimiento, el dinero, la formación. Pero cuando Dios le hace un llamado a alguien, las excusas no valen. Lo único que a Dios le vale con un llamado se llama obediencia. No le llama atención otra cosa a Dios que no sea la obediencia. Ahora, un líder no se mide, tal vez en el mundo se mide por sus logros, pero en esta línea cristiana un líder se mide por su obediencia. Repito, tal vez a nivel social o a nivel natural, todo líder se mide por sus logros, pero en esta línea cristiana se mide por su obediencia, y usted lo sabe. Dios nunca llama a alguien que no tiene nada que arriesgar. Por eso llamó a Abraham y le dijo: sal de lo que tú conoces a lo que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo exactamente lo que era, sino le dijo: te lo voy a mostrar en el camino. Ahora, un líder no se hace de un día para otro. Un líder o un liderazgo se construye, y para esto requiere tiempo. Una persona puede tener cierto liderazgo, pero eso no lo hace ser un líder. Hay una confusión. Hay personas que saben de alguna manera planificar, o de alguna manera saben ponerse enfrente para un trabajo específico, pero no necesariamente eso lo hace ser un líder. Un líder definitivamente está para liderizar, y eso lo hace ser de una forma independiente. Su forma de pensamiento en esta línea no puede atribuírsele a lo que dicen las mayorías, sino a lo que dice Dios. En otra línea, un líder, y estoy hablando de un líder cristiano, no es ni siquiera lo que se dice que es, sino lo que Dios dice que Él es. El mismo Jesús fue tergiversado en sus formas o en su liderazgo. Cuando le preguntó a sus discípulos dijeron todo lo que la gente decía, y llegaron a pensar, o se llega a pensar, que un líder es lo que la gente dice que es. Un líder no es eso. Un líder puede dar alguna muestra de eso, pero un líder no es eso. Definitivamente un líder cristiano o un líder en Cristo debe ser lo que Dios dice que Él es. Y ese testimonio le es dado a la gente en el Espíritu, y no a todos, sino a algunos. Eso lo vimos aquel día. Y si hablamos de porcentaje, entonces de los 12, uno solo supo quién era Jesús. Eso es más o menos un 7% de lo que había o lo que rodeaba a Jesús. Solamente uno de 12 llegó a saber por Dios quién era Jesús, su líder. Eso indica que el liderazgo real se percibe solamente en la línea de lo que es valeroso y lo que es espiritual. No puede usted evaluar a un líder por una acción, debe evaluarlo por toda una vida. Y eso es lo justo para juzgar a un líder o para evaluar a un líder. He terminado la carrera, refiriéndome a la campaña. He peleado una buena batalla, pero he guardado la fe. La fe debe permanecer. Las carreras se terminan, las campañas se terminan, aún los cargos de elección popular se terminan, y solo la fe permanece de pie enfrente de la vida y de las circunstancias.
Me siento hoy más claro, veo más clara las cosas, entiendo tal vez mejor algunas de ellas, pero mi fe está intacta, sea lo que Dios me llamó, y sé que el que lo prometió lo va a cumplir. Moisés estaba cómodo como pastor de ovejas, hasta que un día Dios le llama y le dice: te necesito para esto. La Biblia solamente relata las excusas que Moisés le dio a Dios para no ser él el que hiciera lo que Dios quería. Sin embargo, Dios finalmente le hace saber que su destino no depende de lo que él haga con las ovejas, sino que su destino depende de la obediencia que él tenga a Dios. Así que Dios le dice a Moisés: quiero que hagas esto y que lo hagas ahora. Usted conoce la historia. Moisés se regresa a Egipto para liberar a un pueblo. Él ha sido o había sido escogido para semejante tarea. Tal vez Moisés no era el mejor, tal vez Moisés no era el más capaz. Al parecer la forma de hablar de Moisés no era fluida y requirió de su hermano para poder cumplir en parte esta tarea. Él regresa, y cuando regresa, emocionado, le comenta al pueblo, primero a los ancianos y después al pueblo, que Dios lo había mandado a eso y que Dios le había dicho que lo iba a liberar por medio de su mano. Ahora bien, en el capítulo 6 de Éxodo, en el verso 9, después que él le dice todo lo que va a hacer: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Muchas veces la crisis de un pueblo no permite ver soluciones. Aún peor, muchas veces la crisis distorsiona tanto la visión de futuro de un pueblo que no creen que pueden ser liberados. Aún más empiezan a hacerse ideas de las formas en que deben ser liberados y casi se obligan a creer que esa es la única forma de ser liberado. La primera manera que Moisés mismo piensa que va a liberar al pueblo es por medio de la fuerza y la violencia. Y el mismo Moisés, siendo ya escogido por Dios, cuando él se entera que va a ser el libertador, de inicio, él cree que lo hará por la vía de la fuerza y la violencia. Y usted sabe lo primero que hace Moisés: matar a un egipcio, pensando que esa sería la manera de librarlos. Moisés entiende que la violencia y la fuerza no harán libres a este pueblo. Así que entiende que debe ser hecho de otra forma. Pero el mismo pueblo no entendía que sería de otra manera. Tal vez el pueblo creía en una revuelta social y que todos agarraran a los egipcios y los sometieran, y el pueblo o parte del pueblo haría esto. Pero ¿sabe cuánto tiempo pasó en los sueños de libertad de este pueblo? 460 años, y no veían ninguna manera. Yo creo que 460 años es mucho tiempo, son más que 20. Este líder que Dios levanta, aunque el pueblo no lo oye,
Él sigue diciendo: vienen días de gloria. Moisés le deja claro al pueblo, diciéndole lo que Dios ha dicho, diciéndole a ellos: Dios oyó su gemido, Dios oyó su clamor y Dios los va a libertar. Tal vez podría yo parafrasear: vienen días de gloria. Eso indica que un buen líder no habla lo que la gente dice y no habla lo que la circunstancia dice, sino que dice lo que Dios dice. Aunque algunos no le crean por un tiempo, aunque algunos lo rechacen por otro tiempo, la entereza de este líder debe ser continuar, seguir adelante, porque Moisés sabía que el que lo había prometido lo iba a cumplir. Moisés no sabía de qué manera lo iba a hacer exactamente. Tampoco Moisés sabía cuándo lo iba a hacer exactamente, pero Moisés sabía que lo iba a hacer. Cuando algún anciano le preguntó a Moisés y le dijo: ¿cuándo va a hacer esto?, Moisés tal vez le diría a ese anciano: no sé cuándo, no sé cómo, pero sé que lo hará. De alguna forma Moisés logró que un grupo importante del pueblo lo oyera. Todos sabían que Moisés era un hombre entrenado en artes de guerra en Egipto. Algunos le dijeron tal vez a Moisés: mejor hagamos un ejército. Moisés le dijo: no, esa no es la vía. Otros le dijeron: empujemos el pueblo hacia el palacio. Moisés le dijo: no quiero un muerto entre mi pueblo. Sorprendentemente, Moisés se fue al palacio a hablar con Faraón. No sé qué dijeron aquel día en el pueblo. Algunos empezaron a decir: nos traicionó. Moisés se volteó. Moisés se vendió. Pero Moisés estaba en el palacio hablándole a Faraón, diciéndole a Faraón: deja ir a mi pueblo. Moisés le decía a Faraón: este ya no es tu pueblo, este es mi pueblo. Libéralos. Abre un canal para que este pueblo mejore sus condiciones de alimentación, porque el pueblo estaba comiendo como animales. No tenían medicina. Vivían la peor crisis bajo el mandato del faraón. Moisés le deja claro a Faraón que la razón por la cual el pueblo está en esta crítica situación es porque él lo tiene así. Y le pide: la única forma de que esto cambie es que tú liberes a este pueblo. Así que Moisés no estaba con Faraón para recordar sus tiempos de infancia. Moisés no estaba con Faraón para que Faraón le diera algún tipo de beneficios del imperio egipcio. Moisés estaba con Faraón para abogar por su pueblo, para pedir para su pueblo, para lograr de alguna manera mejores condiciones para su pueblo.
Ahora Moisés, aunque no digo que no le importara lo que el pueblo dijera, porque un líder ama a su pueblo. Un verdadero líder debe amar a su pueblo aún o a pesar de los que lo adversan, lo critican, lo atacan, lo difaman. Si un líder se llenara de odio con esas expresiones de odio, no debería ser un líder. Un verdadero líder no permite que el veneno del odio llegue a su corazón. En ningún momento. Él pensó, y tal vez algún pueblo pensó, que después de ese incidente, listo, lo lograríamos. Pero sorprendentemente, Moisés regresa al pueblo y en vez de las condiciones mejorar, empeoraron. Eso no ocurrió una vez. ¿Usted se imagina a Moisés hablando de nuevo con el pueblo? El pueblo diciendo: tú dijiste que seríamos libres en esta ocasión. Moisés dijo: yo dije que serían libres y estamos intentando liberarlos. Seguramente Moisés continuó diciéndole: no sé cuándo y no sé cómo, pero sé que Dios lo hará. Algún otro pueblo se dispersó, algunos hicieron este gesto, se regresaron a sus faenas. Otro pueblo continuó apoyando al líder. Y el líder dijo: voy a intentarlo otra vez. Y seguramente un pequeño grupo dijo: amén. El otro grupo dijo: no creo ya. Otro grupo dijo: yo mejor me regreso a mis tareas. Pero Moisés lo volvió a intentar. Había que ser un hombre muy obediente. Cualquier otro sencillamente a la primera hubiese dicho a la esposa: mi amor, agarra tus peroles y vámonos. Vamos a regresarnos allá al desierto otra vez. Vamos a regresarnos otra vez a lo que, y los retiramos de esto, porque yo no creo que esto va a quedar en nada. No. Este hombre estaba seguro de lo que Dios le había dicho y regresó otra vez y habló con Faraón otra vez y regresó otra vez y habló con Faraón otra vez y regresó otra vez y habló con Faraón otra vez, y lo hizo la quinta, la sexta, la séptima. Ahora bien, usted dirá: ¿usted cree que Moisés no se afectó? Claro que se afectó. En el capítulo 5, el verso 22 dice que Moisés habló con Dios y le dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Eso indica que Moisés mismo en un momento sintió el embate de no haber logrado en esa oportunidad lo que se había previsto que se lograra. Y esto está en el capítulo 5. Esa es la primera vez que él tocó a Faraón y regresó, porque el mismo Moisés pensó y creyó que a la primera iba a lograrlo todo. Nadie escapa de eso, porque nadie empieza una carrera para perderla. Todo el que compite quiere ganar. Y todo el que compite, compite para ganar. Pero ¿qué y si no gana en la primera? A Moisés le pasó. Y el mismo Moisés dijo: Señor, el pueblo está sufriendo. Y yo pensé que cuando yo fuese ya todo se arreglaría. Pero no fue así. El mismo Moisés pregunta: ¿para qué me enviaste? Si no ibas a liberar a este pueblo en este momento, ¿para qué me enviaste? Pero algo pasó con Moisés. Seguramente Moisés comenzó
a recordar las palabras del Señor. Y Moisés entendió que si él tiraba la toalla para esto, tal vez Dios iba a levantar a otro, pero ¿cuándo lo haría? ¿Cuánto tiempo más tendría que tardar? ¿Cuántos años? Decenas de años más. Ya habían pasado 460 años. Dios se tomó 40 años para formar a este líder. Ahora la prueba no estaba siendo para el pueblo, la prueba era para Moisés. Repito eso. La prueba no era para el pueblo, la prueba era para Moisés. Moisés, que se sentía decepcionado de lo que había sucedido, Dios quería saber si Moisés amaba mucho al pueblo. Sí lo amaba, pero quería saber si Moisés estaba dispuesto a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias. No solamente por una victoria. Dios quería saber si lo que hacía Moisés lo hacía por lo que podía él lograr o lo hacía por lo que Dios era. Cuando Dios va a hacer un plan, eso sí, Dios se toma su tiempo para escoger su líder. Y lo va a probar una y otra vez. La gente piensa que las grandes liberaciones ocurren en un día. Pueden pasar en un día, pero hay una historia para llegar a ese lugar. Y definitivamente el pueblo tenía que aprender una lección. Era sorprendente cómo había pueblo. Después usted estudie su Biblia y se dará cuenta que cuando Moisés le habla al pueblo, el pueblo o parte del pueblo querían quedarse bajo el yugo de Faraón. Aún después de ser liberados, ¿usted recuerda eso? Al primer problema que tuvieron, se quejaron con Moisés y le dijeron: déjanos regresarnos a Egipto, porque ahí nos sentamos frente a las ollas de carne. Cada faraón sabe cómo manipular a un pueblo. Siempre habrá una manipulación a un pueblo por causa de la comida. Eso nunca ha sido nuevo. Ahora, este pueblo tenía que tomar una decisión: o continuaban comiendo bofe, o salían a algo mejor que no conocían, pero que podía ser mucho mejor que lo que estaban viviendo. El problema es que mucho o parte de este pueblo no querían dejar la forma de vida a la cual conocían y se acostumbraron. Y eso es un grave problema que hay que vencer. Hay que vencer la costumbre de un pueblo a lo malo. El famoso dicho: prefiero malo conocido que bueno por conocer. Es un grave error. Si la gente sigue atada a lo malo, jamás saldrán de ahí. Por eso se requiere un líder que pueda hablarles al corazón e irlos convenciendo. Si fuese el pueblo, o el pueblo hubiera estado en condiciones de salir ese día, y Moisés hubiera estado en condiciones de liderizar ese pueblo ese mismo día, en ese mismo día Dios lo saca. Pero ni Moisés estaba listo, ni el pueblo estaba listo. Moisés tenía que seguir en un proceso y el pueblo tenía que seguir en un proceso. ¿Usted cree que Moisés no pensó en la primera dejar ese pueblo y decir: yo prefiero irme y dejar este pueblo que sigan comiendo bofe? Pero el líder tenía que demostrar que amaba al pueblo y que amaba a Dios, que sus intereses no estaban sobre el pueblo, sino que sus intereses estaban al favor del pueblo, que su conocimiento de la voluntad de Dios tenía que ser más completa, y que definitivamente tenía que formar por lo menos a un grupo de ese pueblo
para poder ayudarlo a liderizarlo. El que tenga oídos, entienda. Pasaron varios días. No fue una plaga detrás de otra en un día diferente seguido. Pasaban unos días, Moisés estaba entre el pueblo, reuniones entre el pueblo, conversaciones con el pueblo, algunas arengas en algunas esquinas del pueblo para poder convencer al pueblo. En ese mismo trabajo, Moisés y Aarón, su hermano, levantaban algún liderazgo dentro del pueblo. Los enumera incluso la Biblia. Todos los líderes que fueron afectados o tuvieron que ser afectados por Moisés y su liderazgo. Fue un trabajo entre el pueblo. Mientras que Moisés hablaba con el pueblo, organizaba al pueblo. Era una organización. La gente piensa que esto se hizo de manera empírica. No fue empírico. Había una organización, había que sacar 2 millones de personas de forma organizada. No podían salir a atropellarse, no podían salir a hacer algo que no fuese de alguna manera orquestado, sino que tenía que ser orquestado, tenía que ser organizado, porque tenía que salir 2 millones de personas. Moisés estaba seguro que eso iba a ocurrir. Iba una vez y no sucedía, regresaba y empezaba a organizar el pueblo. Ya estaba claro que Dios no le iba a fallar, que Dios iba a cumplir su palabra, y empezó a organizar ese pueblo y le decía al pueblo: va a ocurrir, prepárense porque va a ocurrir, prepárense, va a ocurrir. Algún pueblo empezó a creer, otro pueblo seguía dudando, pero se fue sumando poco a poco más pueblo y más pueblo y más pueblo. Así que a medida que Moisés iba perfeccionándose y mejorando su posición como líder, el pueblo iba oyendo lo que iba a suceder e iba creyendo lo que iba a suceder, y la desesperanza empezó a irse y empezaron a pensar y a creer que su vida no sería comer bofe todo el tiempo, que su vida no sería el dolor, la opresión, la humillación, la manipulación. Lo bueno es que Moisés no se debía al imperio egipcio. Moisés no se debía a la organización o a las organizaciones del pueblo que ya existían. Muchas de esas organizaciones, óigame eso, pelearon por mejores condiciones para el pueblo por años. ¿O usted no cree que había un consejo de ancianos? Lea su Biblia. Había un liderazgo, llámele oposición. Y habían estado por tiempo tratando de hablar con Faraón para mejorar las condiciones del pueblo, pero en vez de cambiarle el bofe, le ponían más bofe. Muchas veces este consejo de ancianos se reunió con Faraón, pero como era el consejo que todo el mundo conocía, no importa. El boom fue el día que Moisés se reunió con Faraón. Todo el pueblo empezó a hablar. Todo el pueblo comenzó a notar. Y dijeron: qué raro, cuando los demás se reunieron con Faraón no hubo tanta bulla, pero cuando Moisés se reúne con Faraón hay mucha bulla. Tal vez porque el nuevo liderazgo tenía cosas diferentes que no los tenían los otros líderes. Algo comenzó a suceder en un momento. Después de una conversación de Moisés con Faraón, liberaron a un grupo que nunca habían liberado. El consejo de ancianos salió y dijo: fue por nosotros. Nosotros teníamos años peleando esto.
Pero Moisés sabía que había un pueblo que sabía y estaban viendo otra clase de liderazgo. Así que él siguió adelante. Continuó Moisés con su carrera libertaria, hablándole al pueblo. ¿Sabe? La primera vez que Moisés habló con Faraón, pudo haberse escondido en un rincón, pero él le dijo a su hermano: vamos a recorrer el pueblo, vamos a las esquinas del pueblo, vamos a hablar con el pueblo, vamos a seguirle comunicando al pueblo que vienen días mejores, vamos a seguir levantando el ánimo del pueblo, vamos de alguna forma a mejorar las condiciones. Y empezaron a mejorar, claro que sí, empezaron a mejorar. Pero la visión del líder no era solamente que mejoraran las condiciones del pueblo, sino libertar al pueblo. Y yo les digo a toda la iglesia: no nos conformemos. Es posible que consigamos mejorar condiciones para este país, pero la visión no es que solamente este país coma mejor, o tenga medicinas, o tenga más libertad, sino que tenga absoluta libertad. Y sigo diciendo que vienen días mejores para este país, que el tiempo de la libertad cada día se acerca más, que cada día que pasa es un día menos de oprobio, es un día menos de humillación, y se acerca el gran día de libertad para este pueblo. No podemos descansar de sembrar valores. No podemos descansar y desmovilizarnos de ninguna manera. Yo seguiré en esta lucha, en esta arena, y recorriendo el país. Yo estoy convencido de que Dios prometió a este país grandes cosas y que Dios las va a cumplir sin duda alguna. Seguiré pregonando en el país lo que creo y lo que veo para el futuro. Seguiré diciéndole todas las cosas que despierten el espíritu del pueblo, porque en algún momento se va a despertar. Aunque Dios haya despertado el mío primero, así dice la Biblia en Ageo: y despertó Dios el espíritu de Zorobabel. Y parece que así comienza, pero finalmente dice: y despertó Dios el espíritu de todo el pueblo. Mi fe es que próximamente el espíritu de todo el pueblo y la mayoría de este pueblo se despierte y entiendan que ahora hay que hacer libertad. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? No hay que esperarla, hay que hacerla, construirla. Y yo sigo diciendo que no vamos jamás, porque nunca será el camino de un pueblo sabio, jamás será el camino de un pueblo sabio la violencia, nunca. Los pueblos civilizados se entienden, definen destinos, y la violencia la dejan solamente a los que no entienden, a los que no conocen el tiempo. Siempre habrán voces llamando a la violencia. Siempre habrá alguien en una esquina diciendo algo y hablando de violencia. Pero ¿podría Moisés dirigir a su pueblo a la violencia cuando las armas estaban de un solo lado? Gracias a Dios Moisés no era bruto. Hay algo que no tenían los ancianos y los líderes tradicionales del pueblo que se reunían con Faraón, y lo que no tenían ninguno de ellos era, en primer lugar, el llamado, y en segundo lugar, la gracia de Dios sobre ellos. Por eso por 400 años no lograron nada, y Moisés en una sola reunión logró mucho. Lo logró por la gracia de Dios, por el favor de Dios sobre esa persona o sobre él.
No fue a amenazar a Faraón y decirle: voy a hacerte esto, o voy a armar un ejército, o tú eres esto, o tú eres aquello. Él fue por su pueblo, abogó por su pueblo y empezó a lograr beneficios para su pueblo. Si los ancianos salían a decir que eran ellos, no creo que Moisés regañara a esos ancianos, sencillamente los dejaba que se lo creyeran. El pueblo sabía quién estaba logrando algo. Así que el camino que empezamos a transitar lo estamos avanzando. Y créame, vamos a llegar pronto a un final. No sé cuándo, no sé cómo, pero vamos a llegar a un final. Un día, Moisés no sabía si ese era o no era. Sorprendentemente, usted nunca sabe cuál es el día. Usted sabe que va a ocurrir, pero no sabe cuándo. Los días pasan y usted dirá: mañana será igual que hoy. Tal vez lo piense, pero usted continúa con paciencia en su lucha, en su caminar, en su andar, en su creer, en su orar, en su hablar. Vienen problemas, van problemas, pero usted continúa hacia adelante. Moisés no sabía cuándo era, hasta que fue. Un buen día, dice el capítulo 12 en el verso 51: y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Usted no sabe qué día, pero va a suceder. Le aseguro que va a suceder. Tengo la percepción de que no será tanto tiempo. ¿Cuántos creen eso conmigo? Tal vez sea en unos meses. No sé cuánto tiempo me tome lograr libertar a este pueblo, pero con Dios, su ayuda y su dirección, les prometo que lo voy a lograr. Yo les digo a ustedes, tal vez mis formas no sean las formas de todos, o no sean las formas más comunes. Mi prioridad no es el faraón, mi prioridad es el pueblo. Les puedo decir que esta historia va a terminar como todas las historias de este libro. Siempre Dios ganando, y siempre ganando con su pueblo. Termino diciendo: el día que mi Señor Jesús murió en la cruz, todos sus seguidores pensaron que era una derrota. Lo que no sabían es que les había prometido y les había dicho tanto. Es que no era una derrota, era el principio de una gran victoria. Puedo prometerles delante de Dios y en este lugar santo que esto va a terminar como Dios dijo que terminaría, con un pueblo libre y con un gran futuro llegando por delante. Puedo anunciarles con absoluta seguridad hoy: vienen días de gloria para este país.